¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Ayer les contamos que había sido detenida Camila Polizzi en el marco de estas investigaciones que se están haciendo por el caso Convenios. Bueno, hoy día fue ella y 4 personas más formalizadas a partir de esta situación y se está esperando ver cuáles son las medidas cautelares que probablemente mañana se van a dar a conocer. Continuamos para actualizar esa nota que dimos ayer. En el marco de lo que está sucediendo en Gaza e Israel, ya sabemos que hay una tregua. Esa tregua ahora se quiere extender y hay una serie de negociaciones para que se extienda. Ya se han liberado presos por lado y lado, pero aún parece que no es el suficiente tiempo para poder conseguir todo lo que quieren ambas partes y por lo tanto Raúl nos va a contar un poquitito de qué se trata esta búsqueda de ampliar esta tregua que ha sido muy bienvenida después de todas las situaciones que hemos conocido. Y en la entrevista principal vamos a hablar con Eugenio Ortega Frey, quien, bueno, tú has hecho tantas cosas, Eugenio, que vamos a hablar primero que nada ya. Ahora eres formalmente un escritor de, llamémoslo así, opinión pública y acontecimientos políticos. Acabas de sacar un último libro, La democracia pluralista bajo ataque, y esto haces una cosa que yo creo que era bien necesario que se hiciera, y no solamente creo que debe hacerlo alguien de tu sector político, sino que también deberían hacerlo de los otros sectores políticos, que es unir los eslabones que evidentemente tienen sentido común cuando pasan cosas como, por ejemplo, que en 12 países cambia la ideología gobernante y alguien tiene que preguntarse, a ver, ¿esto es casual? ¿Esto es un fenómeno mundial? ¿Esto es algo que eventualmente nos atañe a nosotros? Y eso tú lo haces muy bien en este libro donde alertas que la democracia pluralista está bajo ataque. Muchas gracias por estar con nosotros, Eugenio. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y poder estar aquí contigo conversando. Bueno, también tienes un cargo partidario, eres parte de una entidad dentro del Partido Demócrata Cristiano, me estoy refiriendo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Golpeó mucho en el Partido Demócrata Cristiano lo que dijo el expresidente Frey sobre que iba a votar a favor? La democracia cristiana tomó una decisión con el 98% de la Junta Nacional, que son los representantes de Arica Magallanes, así que yo creo que está bastante ordenado el partido. Estamos en un proceso de renovación bajo el liderazgo de Alberto Undurraga, así que yo te diría que hay bastante tranquilidad con la posición que ha tomado el partido frente al proyecto constitucional. Obviamente la figura del expresidente es importante, pero yo creo que en este momento yo te diría que hay bastante unidad en el partido. Y en el caso tuyo, ¿cómo ves, por ejemplo, el ordenamiento detrás de esas mismas direcciones que ha dado el Partido Demócrata Cristiano? ¿Tú ves que la gran mayoría va a propender a votar en contra o hay todavía una duda sobre si es que eventualmente no se define para un lado u otro? Mira, yo creo que hubo varios elementos importantes. El documento de los constitucionalistas, que antes habían estado divididos entre el apruebo o el rechazo en el proceso anterior, y hoy unánimemente dijeron que el proyecto era malo. Y la sensación partidaria es bastante... nosotros siempre hemos querido una nueva constitución, pero una constitución que produzca unidad, que produzca un acercamiento, un acuerdo. Y claramente esto no existe hoy día. Yo te diría que en ese sentido el partido está bastante tranquilo, haciendo campaña y haciendo los planteamientos nuestros. Nosotros no formamos parte del gobierno, estamos en una posición en que podemos plantear la unidad de Chile y los temas de Chile. Y por eso, en cierta forma, hemos planteado este lema de la democracia cristiana por Chile, porque creemos que eso es el tema fundamental que está en cuestión hoy día, la unidad, los acuerdos, la paz social. Y por supuesto reencontrarse en un proyecto que nos una a todos. Ahora, vamos a tu libro porque lo leí, me lo encontré muy bueno, la verdad, muy entretenido y me gustó mucho y me imagino que se debiera hacer de todas las visiones ideológicas, que es, a ver,
cuando se suceden cosas en distintos países que tienen más o menos la misma característica, no es necesario esperar hasta que ya las muletas sean tu mejor amigo para empezar a dar cuenta de que parece que algo pasa en distintas partes con más o menos una mirada relativamente parecida. Y tú por eso colocas en este caso, 5 personas en la ponemos portada. cara Claro, que son todos gobernantes de derecha que entraron a gobernar en partidos que estaban gobernados más bien por la centroizquierda o la izquierda. Y por lo tanto es interesante tu opinión de por qué pasa esto. Sí. Mira, yo te diría, ha sido bastante interesante. Hay varios elementos que son bien significativos en lo que ha sucedido. Claramente estamos frente a una nueva familia de partidos políticos en el mundo. No es el mismo proceso de décadas anteriores. Hoy día es una familia de partidos que tiene una cierta ideología, que tiene un planteamiento y que ha tenido mucho éxito electoral. Hoy día en Europa el 30% del electorado europeo está votando por partidos populistas radicales de derecha. Este concepto, que es el concepto que universalmente se asocia con estos partidos. Y obviamente después del triunfo que tuvo José Antonio Kast y el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, yo empecé a ver los resultados electorales y me di cuenta que efectivamente estábamos frente a un verdadero tsunami electoral que nadie pudo prever. Y de ahí empecé a estudiar la bibliografía internacional y me di cuenta que extrañamente en América Latina y en Chile, salvo algunos estudios recientes, era un fenómeno bastante desconocido. Pero hoy en la literatura mundial, en ciencia política, en la sociología, en la comunicación política, los partidos radicales de derecha es lo más estudiado en el mundo. Entonces, había que, en cierta forma, poner alerta sobre esta nueva realidad que obviamente está afectando radicalmente los sistemas de partido. Ahora, Eugenio, hay un punto que es bien interesante cuando tú mencionas la palabra democracia en el título de tu libro, porque democracia implica, y tú lo has mencionado muy claramente, que el que se expresa es el pueblo de los distintos países. Y cuando el pueblo de los distintos países, después de ese mismo pueblo, más o menos, hubo preferido a una posición totalmente divergente o incluso hasta contraria algunas veces, y a reglón seguido genera votos, gran parte de esa misma gente genera votos por la parte contraria, ahí hay algo que eventualmente, no sé si es que amaga la democracia, porque la democracia se cumple, solo que gana el otro signo. Exacto. Pero, ¿cómo se entiende ese proceso de pendular tan agudo que ocurre, pero casi como una catarata en distintos países? Sí, hay un primer elemento que yo creo que es bien relevante, que hoy día todo el mundo está hablando de un retroceso de la democracia. Y eso es muy potente. Todos los índices internacionales de Freedom House, IDEA, etcétera, están marcando que algo está pasando con la democracia que hoy está en riesgo. No es el autoritarismo de los años 60, 70 o los golpes de Estado, sino es como un retroceso en ciertas condiciones que permiten más libertad, más derechos sociales. Y eso, en cierta forma, está marcado por varios procesos muy profundos. Hay algunos estudios que señalan muy claramente que la globalización está afectando, porque en cierta forma la globalización ha sido positiva para el mundo, pero también tiene elementos negativos. Los capitales se mueven, pero también las personas se mueven. Y entra el tema de la inmigración, que tanto en Europa como en América Latina está siendo muy marcada. Exacto. También está un proceso de cambio cultural, que es muy relevante. Uno cuando ve estos partidos populistas radicales de derecha, uno se da cuenta, por ejemplo, que el tema económico tiene una segunda dimensión frente a lo cultural. Entonces estamos frente también a un cambio de época en elementos culturales. Los partidos políticos en todo el mundo están, o los partidos tradicionales, están perdiendo votación. Uno ve las cifras, los comunistas, los socialdemócratas, y además sucede un fenómeno muy interesante, que es las bases de apoyo de los partidos ha cambiado radicalmente. Hay ejemplos que son paradigmáticos. Suecia, donde los demócratas suecos
en una sociedad que se suponía muy avanzada, empiezan a tener éxitos electorales y las bases, la gente que votaba por los socialdemócratas o por los cristianodemócratas, trabajadores, empiezan a votar por estos nuevos partidos que en cierta forma son, hay un autor, Moodle, que dice, en el fondo, que es una ideología delgada, y que es muy interesante el concepto, que no es las ideologías socialistas, liberales que habían antes. No las corrientes potentes, grandes, claro. Sino es fundamentalmente un discurso anti-inmigración, anti-globalización, anti-elites, y ahí el mismo concepto que nosotros hemos conocido, de casta, fue el que ocupó Meloni en Italia, que se ocupaba en Francia. Entonces empiezan a haber patrones que están obviamente vinculados. A ver, Eugenio, déjame hacerte un par de preguntas que me parecen interesantes porque tiene que ver un poco con la génesis de este fenómeno. Hubo una época, nosotros dos vivimos esa época intensamente, hubo una época en que el mundo estaba dividido básicamente en lo que se denominaba la Guerra Fría, entre dos sectores que agrupaban una cantidad enorme de países. Y eso, independientemente si era lógico o no era lógico, independientemente si es que eso después, más allá de la cortina de hierro, eran, qué sé yo, dictaduras socialistas, y más acá de la cortina de hierro eran democracias perfectas, mucho más allá de eso, lo que hacía es que las personas en todas partes del mundo, de alguna manera se pronunciaba sobre a qué lado del muro estaban. Exacto. Eso desapareció. Y hoy día tú tienes que, país por país, empezar a ver cómo la gente palpa estas cosas. Y te encuentras de pronto con que, para usar tu mismo ejemplo, en Rusia, quien gobierna es para todos los signos clásicos un conservador, y el Partido Comunista saca el 5% de los votos. Y de pronto te encuentras con que las cunas de la democracia empiezan a generar grupos que lo que quieren es cambiar la democracia. A ver, ¿cómo se ve esa cuestión ya con un desorden que no está dado por esta línea que dividía al planeta y tú escogías si que estabas a este lado o estabas a este otro lado? En cierta forma, y tú muy bien lo dices, el eje estructurante durante muchas décadas era el eje izquierda-derecha. Y tú te ubicabas en ese eje, y los partidos se ubicaban muy claramente en ese eje, en una variable fundamentalmente que era socioeconómica, más Estado, más mercado. Pero en cierto momento eso se transformó en multidimensional. Y hoy día tenemos variables muy distintas que están afectando. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el caso de Bukele, que hoy día es visto como todo el mundo lo reconoce como un populista, ¿cierto? Pero que partió su carrera política siendo del Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional. Sí. Exacto. Y después negocia con las pandillas cuando es alcalde, y después, cuando se produce una matanza, adopta. Entonces, es un movimiento que es extremadamente pragmático, que coloca estos elementos que en cierta forma están en las sociedades, este malestar, y en cierta forma empieza a politizarlo y empieza a usarlo con fines electorales. Entonces uno se puede encontrar cambios radicales en las propuestas de estos partidos en función de... Ahí hay un punto súper interesante en lo que acabas de decir, Eugenio, que te lo quiero preguntar. Tú mencionaste la palabra pragmático. Tú dijiste, mira, él se transforma en alguien pragmático. Te hago la pregunta directamente. A ver, ¿cómo definimos este pragmatismo? Porque si es que pragmático es, yo voy a empezar a decir lo que la gran mayoría quiere que hagan alguien. Y si eso de repente ellos quieren que meta a todas las personas, qué sé yo, que eventualmente puedan haber cometido delito en una cárcel y les prenda al horno, me van a elegir. A diferencia de cómo antes se planteaban estas discusiones sobre la base de ideas distintas que respondían a
ideologías o respondían a determinados procesos, en algunos casos religiosos, como el socialcristianismo y todo lo demás. Pero cuando el pragmatismo da resultado, a ti te importa un santo bledo si es que eres de derecha o de izquierda. Tú vas a seguir lo que palpas en el momento antes de la elección respecto de cuál es la mayoría. Y si es que eso va por la derecha, serás derechista en la campaña. Si eso va por la izquierda, serás izquierdista en la campaña. Exacto. Hay un elemento que es uno de los patrones en los movimientos populistas radicales de derecha, que tiene que ver, en cierta forma, con esta división, que nosotros lo hemos visto también en Chile, entre buenos y malos, entre los buenos chilenos y los malos. Los buenos chilenos y los malos chilenos, los extranjeros, los nacionales. Entonces, esa lógica, en cierta forma, de funcionamiento, te marca, porque lo que ellos están marcando es, en cierta forma, que nosotros somos un grupo que sigue la voluntad general. Y el problema del concepto de voluntad general es que, efectivamente, cuando tú tomas el control y dices yo represento la voluntad general, si la voluntad general, en cierta forma, quiere subvertir la democracia, no tengo problema en hacerlo. Entonces, hay elementos también que son muy significativos, que aplican para el caso de Chile. Hubo un estudio de un profesor de Yale, Svolik, que hicieron unas encuestas, pero con experimentos, que era una cosa bastante nueva en términos de las ciencias sociales. Y él descubrió, como en Europa, por ejemplo, los desencantados de la democracia, de los partidos, de las élites, de la situación económica, de cierta forma, cuando volvían a votar, en cierta forma, votaban por estos partidos radicales populistas de derecha, que fue un poco lo que pasó en Chile. En el fondo, crisis del sistema de partidos, fragmentación y... El fracaso de la convención, que respondía históricamente básicamente a referencia típica y... bueno, y aparece este tsunami, como tú lo llamas, en el concepto. Pero que toca, es bien relevante, porque cuando uno ve comparativamente como estamos viendo los temas identitarios, en cierta forma uno empieza a explicarse, porque en cierta forma la convención lo que tocó fue todos los temas identitarios, en el fondo, que en cierta forma los puso sobre la palestra y los puso en riesgo. Y frente a eso, lo que sucede es que siempre pensábamos en lo identitario como los feministas, como los grupos LGTB, etc. Pero empieza a aparecer también una identidad que es aprovechada por estos sectores, politizada en contra. Entonces tenemos en cierta forma una lucha de las identidades culturales. Hay ejemplos bien relevantes y donde la politización es ocupada para generar mayor distancia. Hay unos datos que Adam Przeworski, un profesor muy renombrado, dice, en los años 60, los republicanos y los demócratas, un 5% de republicanos y demócratas no les gustaba que sus hijos se casaran con una persona del otro partido. Hoy día subió al 40-50%. O sea, el 40%-50% de los republicanos no quieren que su hijo se case con... O sea, la politización también, en el fondo, lleva a estos conflictos y yo busco la politización. Entonces ahí uno empieza a entender... Ahora, dime una cosa. ¿Tú adviertes en todo esto que has podido tú seguir en distintos países del mundo, siempre asociado a la democracia, que eventualmente pueda darse el que se pase de las elecciones democráticas a peticiones de autoritarismo directamente? Sí, lo que sucede es que hoy día, en cierta forma, el autoritarismo tiene baja legitimidad. Claro. Nadie se quiere decir abiertamente yo soy autoritario. Pero lo que sucede, en cierta forma, es que la gente está votando a pesar, por esos candidatos, por esos partidos, a pesar que tienen elementos no democráticos. Entonces, en cierta forma, hoy día no hay tanto riesgo en los países
de golpes militares, porque tenemos un proceso que ha pasado en América Latina, en las democracias, que las Fuerzas Armadas están fuera del ámbito político. Pero obviamente tenemos casos en donde el autoritarismo está reinando. O sea, cuando uno ve los países, uno tiene ciertos datos que son bien impresionantes. Uno dice, desde 1917, desde 1788, cuando partieron las elecciones, hasta el día de hoy, han habido más o menos 600, 500 transferencias de poder democráticas, pero también ha habido 500 golpes de Estado. O sea, uno no puede descartar el fondo, pero lo que hay es una involución democrática. Entonces, en cierta forma, yo tomo el poder, que es un poco lo que ha sucedido en varios países, y empiezo a atacar la libertad de prensa. Empiezo a atacar al Poder Judicial. Lo veíamos esta semana en Italia, el ministro de Defensa diciendo que los jueces están no apoyando el trabajo de la ministra Meloni, la primera ministra. Entonces, de cierta forma, hay un proceso en donde la democracia o los aspectos básicos de la democracia empiezan a estar en riesgo. Ahí déjame hacerte una pregunta que es media compleja, incluso hasta de formularla, pero probablemente es más compleja responderla. Pero, a ver, ¿cuál es la responsabilidad, y te lo voy a poner así en general, para todas, del, comillas, mal gobernante? El que promete cosas y que hace cosas malas, el que no es capaz de responder a las peticiones de la gente que lo eligió, por múltiples razones que pueden darse por situaciones que pasan que tengan que ver con la economía o por situaciones que tengan que ver con dejaciones o no entendieron de un determinado fenómeno que se les vino encima y de repente cuando se encontraron con el fenómeno ya inundando todo, dijeron, no sabemos cómo manejar esta cosa. Pero hay un castigo aquí a no solamente la clase política, sino que al gobierno que no sale mejor valorado de cómo entró. Sí, o sea, hay un dato que es bien brutal. O sea, en América Latina, en las últimas décadas, ninguna coalición del presidente saliente ha logrado ganar el gobierno. Estamos en la alternancia, un poco lo que tú hablabas antes. En el fondo, esto que cambia de un lado, cambia para el otro, muy rápidamente. Entonces, en cierta forma, tú tocas un punto fundamental, que es, en cierta forma, que hoy se hace más difícil gobernar, porque hay nuevos problemas también. Claro. O sea, lo conversábamos hace unos días, en Uruguay hoy día el problema fundamental es la delincuencia. El fondo, al igual que en Chile, que en otros países latinoamericanos, entonces, la percepción. Entonces, en cierta forma, ante estos nuevos problemas, los estados, los gobiernos, la democracia representativa, como la conocíamos, está siendo difícil poder entregarle aspectos. Y ahí la gente se siente defraudada. Y lo que sucede en forma muy interesante es que aspectos como el temor, el fondo, el ser dejados el ser de los que quedaron botados en el camino, producto de estos elementos de globalización, de inequidad, empiezan en cierta forma a apostar por estos nuevos liderazgos que, como tú bien decías, prometen todo y usan diversos elementos. Y además hay un elemento que los cientistas políticos en general se estudia poco, que es el elemento de las nuevas tecnologías. Yo lo coloco, Sartori en su momento dijo videopolítica, el impacto de la televisión que iba a cambiar totalmente la política. Donald Trump, que hizo buena parte de su campaña a través de redes sociales y fue muy efectivo en eso. Muy efectivo porque, en cierta forma, lo que empieza a pasar, y eso es un elemento que hoy día hay un estudio maravilloso que hicieron todo un conglomerado de universidades americanas de 208 millones de cuentas de Facebook para la campaña de Trump. Y lo que los tipos, en el fondo, estos estudios descubren es que lo negativo, lo odioso, se viraliza mucho más. Entonces, en cierta forma, hoy día, el hablar en paz, no ser agresivo,
en el fondo, no cunde, claro, en cierta forma, políticamente. El dialogar es menos efectivo que el que te insulten. Y ahí entonces está el tremendo desafío para los que creemos en la democracia de cómo hacer, en el fondo, enfrentar estos desafíos que están poniendo en riesgo el desarrollo de los países. Yo creo que ese, de cierta forma, vuelve a ser, y es como volviendo a lo anterior, vuelve a ser, por otro lado, de cierta forma, un tremendo problema para la democracia, que no son las dictaduras de los 60, los 70, sino esta erosión progresiva de las instituciones democráticas y donde yo puedo ocupar ese poder mediático, ese poder de redes, ese poder de vincularme y apelar, llegar directamente a los ciudadanos a través del teléfono, y ahí, en el fondo, se rompen los elementos de representación. Bueno, el libro se llama La democracia pluralista bajo ataque, de Eugenio Ortega Frei. Ahí está, lo tenemos en pantalla. Muy entretenido además, porque lo hiciste bien, con harto ejemplo, que es una cosa que siempre se necesita en este tipo de cosas, porque cuando uno empieza a hablar de situaciones que tienen que ver con la política y sobre todo con el pensamiento político, de repente uno se queda mucho en la argumentación teórica de las cosas y no aterriza. Pero tú aterrizaste bien, y creo que es bien interesante como un input a la conversación que hay que tener siempre en los países cuando se está en la antesala de una votación. Muchas gracias, Eugenio, por haber estado con nosotros acá. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, tenemos una nota que ayer lo dijimos. Había habido una serie de personas que fueron detenidas por todo esto que tiene que ver con el caso Convenio, y habían personas que tenían una importancia bastante grande y que habían tenido incluso condiciones para poder llegar al Parlamento, cosa que no ocurrió, pero lo importante es que fueron formalizadas una serie de personas que estaban respondiendo a este caso Convenios, a esta última, llamemos así, ángulo del caso Convenio, y queda por ver qué es lo que va a pasar con Camila, porque ella probablemente mañana se le va a indicar si tiene algún tipo de medidas precautorias, estoy refiriendo a Camila Polisi, si tiene alguna medidas precautorias o no dentro de este caso, y esto lo estamos actualizando hoy día en esta nota. Ya, yo espero que todo esto se aclare de la mejor manera y estoy colaborando, estoy disponible y estoy ubicada. Camila, pero hay muchas cosas que tienes que decir, Camila. Entrega la plata, mi chiquilla, no seas sinvergüenza. Muy buenos días, magistrado. Camila Alondra Polisi Fonseca. Es el desarrollo de una historia que no deja de repetir un nombre en la región del Biobío. Camila Polisi, la ex candidata a alcaldesa de Concepción, debió finalmente sentarse en el banquillo de los acusados. Bien, les insisto a la defensa y a la fiscal, si necesitan, y a los persecutores, alguna pausa urgente me avisan, de todas maneras, porque es una audiencia bastante larga. Estaba claro que el proceso sería extenso. Más de 5 horas duró la audiencia de formalización, en la que no solo Polisi, también su expareja Sebastián Polanco y su hermano Diego Polanco fueron imputados por las presuntas irregularidades en el traspaso de fondos desde el gobierno regional a la Fundación ENTI. Se les han formulado cargos por los delitos de estafa al fisco, usurpación de identidad, uso malicioso de documento oficial y lavado de activos. No son los únicos imputados en la causa. Simón Acuña, ex jefe de la División de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Biobío, y Rodrigo Martínez, ex administrador regional, están siendo indagados por fraude al fisco, y es que ambos habrían tenido un rol crucial en el traspaso de los más de 250 millones de pesos que realizó el GORE a Camila Polisi. Acuña Medina le explicó a Polisi Fonseca la fórmula y le sugirió buscar y arrendar una fundación ya existente
y que cumpliera con las exigencias legales para poder postular a los aportes de capital por el GORE. Vamos a limpiar la política. Y es que Conce Solidario, la fundación de Polisi, no cumplía con la antigüedad de 2 años que exigía el convenio. Quien sí cumplía los requisitos era la Fundación Enti, de propiedad de Gerardo Silva. Se percataron de la notable discapacidad intelectual de Silva Salinas, ofreciéndole el pago de 10 millones de pesos para poder usar la fundación del que era presidente. Desde ahí habrían utilizado su firma sin consentimiento en más de una ocasión. No solo eso, porque además habrían presentado facturas falsas e inventado firmas de los supuestos asistentes a los eventos que realizaban. Todo para no reintegrar los fondos que les habría traspasado el GORE. Por de los 4 delitos que se le imputan a Camila Polisi, ¿usted sostiene de que no tiene responsabilidad en ninguno? Nosotros creemos que es así, pero eso será objeto del debate. Debate extenso del que desde ahora no será parte el gobierno regional del Biobío, y es que el Consejo de Defensa del Estado solicitó su salida como querellante en la causa. No es que se nos haya sacado o quitado, ¿ah? El tribunal entiende que es el Consejo de Defensa del Estado quien debe seguir el camino que responsablemente inició el señor gobernador. Y aunque si bien por ley la representación de organismos estatales se debe quedar a cargo del CDE, la solicitud también apunta que el gobernador Rodrigo Díaz es parte de los querellados, algo que cambia sin duda el escenario. Estoy diciendo que usted lo sabe eso hace mucho tiempo, entonces ¿Lo podría confirmar usted? Sí, pero haga usted el trabajo. No, pero si usted es el abogado, es importante que usted... Nosotros no somos abogados. Pero usted es el abogado. Nosotros como gobierno regional vamos a prestar toda la colaboración, toda la cooperación, porque es lo que corresponde. Y nos interesa que si hay delitos que se hayan cometido, que se determinen responsabilidades y se sancione a aquellas personas que las hubieran ocasionado. No da garantías de la gente a quien contrata, no da garantías de saber lo que firma, tampoco de corregir errores a lo largo de un proceso que ha sido altamente viciado y oscuro, y mucho menos de resguardar el patrimonio regional. Audiencia de formalización que continuará este jueves en el Juzgado de Garantía de Concepción, esta vez con los descargos de las defensas de los imputados, contra quienes la Fiscalía no descarta solicitar las medidas cautelares más gravosas que la ley permite. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor.